Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy sobre apertura americana. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un buen inicio de día y un buen inicio de jornada de trading. Y para la jornada de hoy, el día de hoy, tenemos un análisis de varias noticias bastante relevantes acerca del mercado financiero. Vamos a iniciar entonces, como siempre, con nuestra presentación y nuestro contexto acerca del movimiento de los activos para la jornada de hoy. Entonces, bueno, muy nuevos días nuevamente para todos los que se acaban de conectar. Mi nombre es Camilo Botías, soy analista del broker global Senfinex y damos inicio a nuestro webinar con estas noticias bastante relevantes para el mercado en el día de hoy. Iniciaremos con el índice de sentimiento económico alemán SIU, que como vimos a inicios de la jornada de hoy, pues salió un dato mayor a lo esperado, un dato pesimista que pues nos muestra el impacto que están teniendo las recientes noticias de los recortes de suministro en gas en Rusia y estas expectativas de una recesión a nivel global. Seguiremos analizando entonces el euro que se sigue acercando a la paridad 1 a 1 al dólar, motivado también por todo este movimiento de aversión al riesgo y de recortes de suministro. Y finalizaremos nuestro webinar por medio del análisis de los promedios industriales que en la jornada de hoy, a inicios de la jornada de hoy, ha mantenido nuevos mínimos y una expectativa acerca de qué podríamos esperar del dólar en las próximas jornadas con respecto al endurecimiento y los datos de inflación que conozcamos por parte de la economía estadounidense en la jornada de mañana miércoles. Entonces, iniciando con nuestra encuesta del índice SIO alemán, para los que no están familiarizados con el índice, este índice SIO lo que mide es el sentimiento de los inversionistas sobre la economía alemana. Es una encuesta que se hace a una cantidad de empresas, a 300 empresas en la economía alemana, empresas del sector financiero, del sector de consumo, del sector de bienes y servicios, en general del sector comercial de la economía alemana y que les hacen preguntas acerca de cómo ven la economía en el corto plazo. El indicador, digamos que tiene un rango de superior a cero e inferior a cero. Si el puntaje de la encuesta está por encima de cero, pues indicaría un optimismo en el mercado acerca de la economía. Si el dato está por debajo de cero, pues nos indica un pesimismo acerca de la economía alemana. Y vemos que en este caso, pues el índice ha mantenido un pesimismo en los últimos meses. El pasado mes de junio se ubicó en menos 20,8 puntos y para este mes, para julio, el mercado esperaba que la expectativa estuviera pesimista en un nivel de menos 38,3 puntos. Sin embargo, vimos que se ubicó en menos 53,8 puntos, es decir, superó las expectativas del mercado y nos está mostrando es que los inversionistas tienen un fuerte sentimiento pesimista acerca de la economía alemana. Específicamente, este nuevo nivel de menos 53,8 puntos es el nivel más bajo que ha tenido la encuesta en los últimos 11 años y algo importante destacar, es un nivel peor al que mantuvo la encuesta cuando inició la pandemia en marzo de 2020. En marzo de 2020 el nivel fue menos 49,5 y hoy tenemos un menos 53,8, es decir, la gente o el mercado, mejor dicho, tiene una expectativa peor acerca de la economía a lo que tuvo cuando inició la pandemia. Vemos que pues esta expectativa del índice SIU se debe principalmente a las preocupaciones de suministro de energía, las expectativas de incrementos de tasas de interés del Banco Central Europeo y las restricciones de la pandemia en China. Entonces, energía, porque como hemos visto, Rusia durante los últimos meses pues ha venido disminuyendo su suministro de gas tanto a Europa como a Alemania, específicamente a Alemania pues le afecta en gran medida ya que ellos importan gran parte del gas de Rusia. La reciente decisión de, pues por parte de Rusia de tener por completo el suministro de gas para hacer labores de mantenimiento por 10 días, pues ha generado un impacto muy negativo en la economía alemana. Y adicionalmente a esto, pues está esta expectativa acerca del Banco Central Europeo, que recordemos, en sus últimos comunicados ha mencionado que planea dar un incremento en 25 puntos básicos en su tasa de interés y pues esto va a generar expectativa de desaceleración económica. Si sumamos a todo esto también los cierres en la economía china debido a los casos de COVID-19 y su política de COVID-0, pues todo esto genera esta expectativa de a la economía no le va a ir muy bien porque los precios de la energía están muy costosos, porque el Banco Central va a incrementar sus tasas de interés y esto puede generar desaceleración económica
y los insumos siguen estando costosos porque en China no se está produciendo como se produce normalmente, hay cierres en cadenas de suministro, entonces esto en conjunto pues genera esta perspectiva y este pesimismo sobre la economía alemana específicamente en cuanto que pues va a tener una desaceleración y un decrecimiento en sus próximas jornadas y en sus próximos meses. Sumado a esto, pues si analizamos qué impacto ha tenido en el caso del par euro-dólar, vemos que, bueno, los temores de recesión vienen incrementando por todo el tema energético, por los altos niveles de inflación que se han presentado a nivel global. En Reino Unido, en Alemania, pues en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en todas las economías, principalmente las occidentales, han tenido altos niveles de inflación. Esto genera esta expectativa de que pueda llegar a una crisis y una recesión económica. Y pues sumado a esto, lo que mencionamos de los menores flujos de gas a causa del mantenimiento del gasoducto del Nord Stream 1 han impulsado al euro a alcanzar nuevos mínimos. Vemos incluso que en la jornada de hoy el par alcanzó a cotizar ligeramente por debajo de la paridad 1 a 1, es decir, $1 por $1, y llegó a cotizar en un nivel de 0,999, 9.999, 0,9999, que pues es decir, por 0,9999 dólares me van a dar un euro, es decir, el dólar llegó a estar más fuerte que el euro ligeramente en la jornada de hoy. Y pues digamos que estos datos y estas expectativas pues son expectativas que tendrá en cuenta el Banco Central Europeo para su próxima reunión de política monetaria, porque pues tendrán que tomar en cuenta estas expectativas de pesimismo en la economía, de desaceleración económica para su decisión de política monetaria. ¿Qué sucede en Europa y que es algo muy interesante y a tener en cuenta? Muchos analistas consideran que el Banco Central Europeo ha llegado tarde a regular su política monetaria. En Estados Unidos y en Reino Unido hemos visto que ya durante varias reuniones de política monetaria y desde hace ya algunos meses han venido incrementando sus tasas de interés, han recortado sus programas de recompra de activos, programas que utilizaron para inyectar liquidez en la economía durante la pandemia y que pues sirvieron para impulsar el crecimiento durante esos difíciles años para la economía, pero pues también impulsaron la inflación ahorita que ya digamos que empezó la reactivación económica y se finalizó de cierta manera la pandemia. Y pues bueno, los bancos centrales en Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, ya han tomado medidas para controlar la inflación. En el caso del Banco Central Europeo, hasta ahora, julio, van a empezar a dar incrementos de tasas de interés, van a empezar con su endurecimiento monetario. Hace poco terminaron de hacer su programa de compra de activos, es decir, terminaron de inyectar liquidez en la economía e inician con un endurecimiento en un momento en que ya la economía europea se encuentra fuertemente afectada por presiones geopolíticas, por temores de una recesión. Con el incremento de tasas de interés, seguramente el mercado tema a que esto impulse aún más a una recesión. Y esto lo hemos reflejado, por ejemplo, en el índice de SIU que acabamos de ver. Salió en su nivel más bajo en 11 años, es decir, el mercado teme que realmente la economía europea pueda llegar a caer en una recesión, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo todavía no ha generado más presión a este temor y esta versión al riesgo generalizada en el mercado. Y vemos también en el caso del dólar que pues el dólar responde también a todas estas expectativas de aversión al riesgo y temores acerca de una desaceleración económica a nivel global. ¿Cómo lo hemos podido ver? Bueno, en el caso de los promedios industriales, esto es una buena medida acerca de cómo está la aversión al riesgo en el mercado. Vemos que pues a inicios de la jornada de hoy pues han mantenido una tendencia bajista, han alcanzado nuevos mínimos y el movimiento pues como hemos mencionado se ha visto impulsado por las expectativas y preocupaciones de crecimiento económico a nivel mundial que han generado un movimiento que se conoce en los mercados financieros como flight to quality. ¿Qué significa flight to quality? Es vuelo a la calidad y significa que los inversionistas cuando hay momentos de crisis, de preocupación, tienen sus inversiones, por ejemplo, en activos como acciones, pueden tenerlo en monedas, pueden tenerlo en criptomonedas en algunos casos, y esta versión al riesgo pues genera que ellos quieran salirse de estos activos que se consideran riesgosos por su volatilidad y se desplazan a activos considerados seguros como lo es el dólar estadounidense, bonos del tesoro, el oro, por ejemplo, y vemos que entonces, ¿qué ha generado esto? Un fortalecimiento del dólar que a nivel global pues ha llevado a que el dólar alcance nuevos máximos. Vemos que las monedas tanto en Europa, el euro, la libra esterlina están alcanzando nuevos mínimos. En Latinoamérica el dólar también está ganando bastante fuerza y en consecuencia pues bueno, tenemos un indicador llamado el DXY
que nos mide la fortaleza del dólar frente a las principales monedas a nivel global, y este indicador se ha encarecido cerca de 13% en lo corrido del año. ¿Qué significa esto? Pues que el dólar ha venido ganando fuerza en todo lo corrido del año, motivado pues por estas expectativas de recesión, esta versión al riesgo y pues este movimiento de flight to quality que ha llevado a que haya una mayor demanda de dólar y un incremento pues en su fortaleza debido a todo este movimiento en flujos desde otros activos hacia el dólar. Vemos también pues que en la jornada de hoy inicia la temporada de ganancias corporativas del segundo trimestre, inicia PepsiCo y pues en este caso PepsiCo pues mostró unos resultados del segundo trimestre favorables, unos mayores beneficios esperados a lo que el mercado pues esperaba y pues su acción llega a cotizar cerca de un 1% al alza luego de conocer estos datos. Mañana es un día muy relevante para la economía porque se conocerán los datos de inflación en Estados Unidos y estos datos serán de especial relevancia porque van a reflejar si la política monetaria que ha mantenido la Reserva Federal ha hecho efecto en contener los precios en la economía estadounidense. Dependiendo del nivel de inflación, pues también podremos darnos una idea acerca de cuánto será el próximo incremento en tasas de interés que dé la Reserva Federal y qué podríamos esperar acerca del rumbo de la política monetaria, si el incremento va a ser de 50 o 75 puntos básicos, si continuarán los incrementos de 75 puntos básicos o serán incrementos posteriores de 50 puntos básicos. Y también pues este dato servirá como una referencia para el mercado para saber si el endurecimiento monetario, al ser más fuerte en la economía americana, genere más presiones acerca de una posible recesión y podría impulsar a la baja a los promedios industriales. Entonces, viendo este contexto acerca de las noticias relevantes del mercado, si analizamos gráficamente el movimiento de los activos, tenemos pues en este caso el par euro-dólar, que vamos a analizar cómo ha estado el movimiento de el euro-dólar durante la jornada de hoy. Tenemos al índice de la bolsa de Europa, tenemos también el índice de la bolsa en Alemania y los promedios industriales en Estados Unidos. En todos los casos tenemos pues una medición, una temporalidad diaria e iniciando con el euro, pues vemos que cada vez se acerca más a su paridad. En este momento, pues ya cotiza por encima del 1,005. Sin embargo, vemos que en la jornada de hoy alcanzó a cotizar por debajo de su paridad. Vemos que la cola inferior de su vela del día de hoy, pues se encuentra, llegó a cotizar por debajo del 1 de la paridad 1 a 1 a nivel de 0,9999 y vemos que si bien esta vela sigue siendo alcista, pues es una vela que está por debajo de la vela de ayer, es decir, sigue en un movimiento bajista a pesar de que la vela de hoy sea de compra. Y si analizamos por medio de nuestros indicadores, ubicamos pues el canal más o menos que ha mantenido el euro durante las últimas jornadas. Analizando pues nuestro canal, vemos que se encuentra, podríamos decir, cercano a este nivel objetivo que podría mantener el euro en sus próximas jornadas y pues consideramos que puede seguir manteniendo este movimiento bajista. Mañana el dato de inflación será clave para conocer si el euro puede alcanzar nuevos mínimos. Si la inflación alcanza un nivel superior al esperado, podríamos esperar que la Reserva Federal incremente aún más sus tasas de interés y esto podría generar una fortaleza mayor al dólar, entonces explicaría un movimiento bajista y nuevos mínimos para el euro en esta ocasión. Si analizamos también por medio de medias móviles, ubicamos entonces una media móvil de 20 días para conocer cómo está el movimiento del precio. Entonces acá colocamos tendenciales, moving average y colocamos un periodo de 20 días. Vemos que se encuentra el precio también cotizando por debajo de su media móvil de 20 días, que pues ha sido la media móvil un nivel bastante relevante para el precio, una resistencia importante y pues siempre se encuentra bastante alejada de este nivel. Entonces vemos que pues hay una fuerte tendencia bajista marcada en el mercado. En el caso de las bolsas de Alemania y europea, pues vemos que tienen un movimiento similar a la baja. En el caso de la bolsa alemana, pues vemos que actualmente pues tiene una vela ligeramente doji, bajista, tiene una vela que se conoce casi como un martillo y vemos que está por debajo de la cotización del día de ayer, explicada principalmente por esta expectativa de los suministros de Rusia que han afectado más que toda la economía alemana debido a su dependencia del gas ruso y en general pues vemos que el indicador ha mantenido un movimiento bajista y se encuentra cotizando cercano a este
mínimo que ha operado ya en múltiples ocasiones, cercano al nivel de 12.400 aproximadamente. Vemos que ha sido un piso importante para el precio del indicador y pues un nivel objetivo que podríamos esperar de la bolsa alemana pues sería el nivel de los 12.440 aproximadamente, en la medida que los datos de suministro y los datos de inflación y también la expectativa acerca de qué medidas tomará el gobierno alemán para poder suplir su demanda de gas ruso. Conociendo esos datos, pues podríamos esperar que el precio del indicador pueda alcanzar nuevos mínimos cercanos al nivel del 12.400 aproximadamente. En el caso de la bolsa europea, pues también tenemos un movimiento similar. Vemos que si bien estas velas han estado al alza, las últimas 5 velas han tenido velas de compra, velas al alza, siguen estando por debajo del máximo anterior, siguen manteniendo un movimiento a la baja. ¿Qué nos indica esto? Siguen las expectativas acerca de la recesión, acerca de este temor y aversión al riesgo que ha generado que haya un desplazamiento de flujos frente a acciones hacia activos refugio, como lo es el dólar. Entonces, también vemos que tenemos un nivel objetivo muy relevante que puede estar cercano al nivel de los 3.365, cercano a este nivel que también operó el indicador durante la jornada de el 7 de marzo, que tuvo un mínimo cercano a los 3.381. Entonces, entre ese rango entre los 3.380 y 3.360, vemos que ha sido un piso fuerte que ha manejado la bolsa europea. Entonces, puede ser un nivel que repita, que llegue a cotizar a lo largo, y vemos que en las últimas semanas ha tenido una fuerte presión ese nivel porque las velas casi que han cotizado a lo largo de este piso. Vamos a marcarlo acá para tenerlo más claro. Un piso de 3.390 más o menos. Ha tenido una fuerte presión. En las últimas jornadas el precio ha cotizado muy por encima, muy cercano, perdón, a este nivel, encima del nivel, pero muy cercano. Entonces, esta presión puede generar que en las próximas jornadas se llegue a una ruptura y pueda alcanzar nuevos mínimos en este caso. Ya pasando el indicador a las bolsas en Estados Unidos, pues vemos que durante el inicio de la jornada cotizan por debajo de su precio anterior. Vemos que pues en ese momento tienen en apertura un movimiento alcista y vemos que pues en cierta manera han mantenido un leve movimiento lateral, podríamos explicar, durante las últimas semanas. Sin embargo, pues el movimiento sigue siendo bajista. En los tres casos tenemos el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500. Y vemos en este caso pues que el movimiento sigue siendo bajista. Si bien ha tenido un movimiento lateral en los últimos meses, el movimiento sigue siendo bajista en los tres casos. Vemos entonces aquí también en el S&P un movimiento bajista. Y bueno, sigue la expectativa acerca de los datos de mañana, acerca de inflación, cómo estos datos van a afectar los promedios industriales, y si un dato de inflación supera la expectativa del mercado, podríamos esperar que el mercado pueda interpretarlo como un nuevo incremento en tasas de interés y haya más movimiento de flujos por parte de acciones hacia promedios, hacia el dólar y bonos del tesoro. Y bueno, también debemos tener en cuenta que con este inicio de la temporada de resultados, dependiendo también de los resultados corporativos de las empresas en Estados Unidos, si estos datos superan las expectativas del mercado, esto podría dar un leve impulso alcista a los promedios industriales, porque pues mostraría que la economía americana se mantiene resiliente y que aún el efecto de la política monetaria en el Banco Central estadounidense, en la Reserva Federal, pues no ha afectado del todo a el consumo de los americanos, a los crecimientos y los beneficios de las empresas en Estados Unidos. Entonces, esos digamos que son los movimientos más relevantes que tenemos para el día de hoy. Importante nuevamente mencionar la expectativa acerca del incremento de la inflación durante el día de mañana en la economía americana. Entonces, estén pendientes también de este dato que sale más o menos a las 8:30 hora de Nueva York. Y pues nosotros aquí en Zenfinix siempre vamos a estar pendientes acerca de esa información, así que pueden revisar en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y TikTok, porque vamos a subir información acerca de cómo van a salir estos datos económicos, un breve análisis acerca de cómo esto puede seguir afectando a la economía americana. Entonces estén siempre pendientes de nuestros canales para que estén al tanto de todas las noticias y eventos financieros más relevantes para el día de hoy y para todos estos días. Recuerden conectarse a nuestros webinars a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York. Siempre estaremos haciendo estos análisis del mercado
Y si quieren que hablemos de algún tema en específico, si tienen alguna duda acerca de lo que hemos hablado en nuestros webinarios, pueden dejarnos comentarios en nuestro perfil de Facebook, en nuestras redes sociales, que nosotros les respondemos las dudas que ustedes tengan. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse, gracias por estar pendientes en este webinar. El día de mañana nuevamente a esta misma hora tendremos un nuevo webinar donde seguramente analizaremos estos datos de inflación y el impacto que tendrán en la economía americana y en las decisiones de política monetaria de los próximos meses por parte de la Reserva Federal. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y espero que pues tengan un excelente resto de día, que les vaya muy bien en sus operaciones y recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales para que estén siempre al tanto de la información más relevante del mercado todos los días. Muchas gracias.